Terminamos la serie sobre el libro de Santiago, así que estamos en un break el día de hoy. Así que vamos a estar predicando sobre algo que a mí personalmente me apasiona y es pues justamente el libro de Nehemías. Y yo creo que ya lo han escuchado muchas veces, seguramente lo hemos predicado. eh, Personalmente lo he predicado en muchos lugares, y, pero siempre me, me emociono cuando me toca predicarlo una vez más, porque él es un hombre que más adelante vamos a ver cómo Dios usó su vida y cómo él estuvo dispuesto pues a entregar eh, todo de parte de él para poder ver el bienestar de sus hermanos judíos. Así que, pero para poder entender hasta llegar hasta el libro de Nehemías, para poder entender el trasfondo, primero tenemos que hacer un recuento de la historia, qué es lo que había pasado hasta llegar hasta donde estaba Nehemías. Así que de esa manera vamos a comenzar, y para aquellos que les gusta la historia, pues esto va a estar un poco bueno para ustedes. Dice que la historia comienza con Abraham aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, pero no fue 1000 años hasta después de Abraham que Israel llegó a ser una nación, una nación con significado mundial. Así que comenzaron, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Ellos querían ser como las demás naciones, querían tener un rey, alguien que los gobernara. Entonces Dios les dio un rey. ¿A quién puso? Pues puso al rey Saúl. El rey Saúl reinó ahí por unos cuantos años. Después, por su desobediencia, Dios dio el trono a David. Y después de David, pues vino su hijo. Su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo de David? Salomón, muy bien. Esta gente sí es sabia como Salomón. Así que David llevó a Israel hasta un crecimiento y éxito que jamás se ha visto en la historia de Israel. Como nación, jamás han llegado a ser como lo fueron estando bajo el reinado de David. Pero después de que David murió, él entregó su reinado a su hijo Salomón. Y si algunos han leído la historia, pues sabremos que Salomón tenía muchas cosas buenas, se le llamó el hombre más sabio que ha habido en toda la historia. Actualmente seguimos leyendo muchas cosas que él escribió, era un hombre muy sabio. Pero también tenía cosas malas como todos nosotros, ¿verdad? Dice que este hombre se dejó llevar por los placeres y los disfrutes temporales del mundo y Dios lo juzgó. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11, lo leemos en los versículos 11 y 12. Pero cuando Salomón murió, hubo una división en el pueblo de Israel. Se dividió el pueblo. Entonces Israel se convirtió en un reino dividido. Recuerdan que habían 12 tribus, ¿verdad? La división fue la siguiente: 10 tribus estuvieron en el reino del norte, y otras 2 tribus se dividieron y pasaron a ser lo que se llamaba el reino del sur. Entonces, ellos establecieron, las 10 tribus del norte establecieron su capital en Samaria, y las otras 2 tribus establecieron su capital ahí en Jerusalén. Así que así estaba dividida. Después, era comúnmente llamada esta división el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte pues se le llamaba Israel, en el reino del sur se le llamaba Judá. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus del norte dejaron de existir cuando fueron invadidos por los asirios. Eso pasó pues justamente por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero algunos del pueblo del norte, sabiendo que tenían hermanos en el sur, entonces se fueron. Algunos huyeron hacia el sur. Entonces se fueron ahí hasta Jerusalén y sus alrededores. A ellos no les pasó nada en ese momento. Solo fue conquistada la parte del norte. Pero la tierra de Judá siguió aún con dificultades, siendo una nación judía durante 300 años después de que fue conquistada la tierra del norte. Pero en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén. Entonces invadió Jerusalén y invadió a todo Judá.
Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 36, versículos 18 y 19. Ese versículo dicen, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Yo quiero que utilicemos nuestra imaginación ahí. ¿Cómo se vería esa tierra? Dice que quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos los palacios que habían ahí, o sea, todas las casas más fancy que habían ahí, todo lo tiraron al suelo. Así que imaginen cómo estaba la situación ahí. Los babilonios se llevaron cautivos a algunos israelitas. Entonces, no solamente destruyeron la ciudad, pero se agarraron a algunas de las personas que estaban ahí para llevarlos como esclavos a otra tierra. Dice 2 de Crónicas 36:20, los que quedaron cautivos fueron llevados a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Entonces, los judíos nuevamente llegarían a ser esclavos en una tierra extranjera. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios los sacó de Egipto? Ellos eran esclavos. Ahora, una vez más, por su desobediencia, Dios permite que ellos vayan y sean esclavos en una tierra extranjera. Tal como lo habían sido muchos años antes, ahora ellos van a ser esclavos otra vez, por su desobediencia. Pero Dios no los había olvidado. Dios había escogido ese pueblo y Dios se empeñó para que ellos pudieran volver a su tierra. Y más adelante vamos a ver cómo fue que pasó eso. El verso 20 de 2 de Crónicas habla de un reino, el reino de Persa. Lo que sucedió fue lo siguiente. Había un rey que se llamaba Ciro, quien gobernaba Persia. Y había un rey que se llamaba Darío, quien gobernaba una ciudad vecina que se llamaba Media. Entonces, estas dos ciudades eran aliadas, pero los persas tenían mucho más poder que los medos. Así que comúnmente a esas dos ciudades se las llamaba el reino persa, el reino persa. Así que un día los medos y los persas invadieron Babilonia, juntos fueron hacia Babilonia y la tomaron y forzaron al imperio babilónico a rendirse. Entonces, ustedes recuerdan, algunos de los judíos habían sido llevados a Babilonia en cautiverio por su desobediencia. Pero ahora esa Babilonia donde ellos estaban es conquistada por otro imperio, el que se le llamaba el imperio persa, y ahora ellos van a quedar en dominio de otro rey. Entonces, 70 años después de la destrucción de Jerusalén, Dios usaría a un rey, al rey Ciro, el rey de los persas, para que el pueblo judío pudiera regresar a su tierra natal. Ellos están ahí como esclavos, pero Dios iba a usar a un rey que ni siquiera creía en Dios. Pero Dios utiliza personas muchas veces que ni siquiera son creyentes para que Él mismo se lleve la gloria. Así que Dios va a usar a un rey, y ese rey se llamaba Ciro. Entonces, en 2 de Crónicas 36, 23 leemos lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el rey de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Lo que el rey está diciendo, en otras palabras, hacia el pueblo es lo siguiente: regresen a la casa o a la ciudad de donde ustedes fueron sacados hace 70 años y comiencen ahí a edificar lo que fue destruido. La gente comenzó a regresar a Jerusalén. Claro, el rey les dio la oportunidad de poder regresar con papeles y todo. Se fueron para allá y dice que cuando ellos se fueron a Jerusalén, como era un camino bastante largo, también habían dificultades en el camino, no era fácil. Salieron en tropas, por así decirlo, o salieron en grupos. Entonces, el primer grupo salió liderado por un hombre que se llamaba Zorobabel. Y después dice la historia que
unos 80 años después de que salió el primer grupo, salió una segunda caravana liderada por Esdras. Entonces, para el tiempo cuando Ciro ya había muerto, el imperio de los medos y los persas ahora era gobernado por un rey que se llamaba Artajerjes. Y si todos buscamos ahí en nuestra Biblia el libro de Nehemías, ahí es donde vamos a comenzar. Dice que 13 años más tarde, desde que salió el segundo grupo, la segunda caravana, salió el tercer grupo hacia Jerusalén. Y este tercer grupo ahora era liderado por Nehemías, el hombre del cual vamos a estar hablando mucho en esta mañana. Nehemías salió con el tercer grupo hacia Jerusalén. Y este mismo escribiría este libro que nosotros estamos leyendo. Así que necesitamos entender, el segundo grupo que salió liderado por Esdras. Y Esdras fue un hombre que se encargó de reconstruir el templo en Jerusalén. Como leímos en los versículos anteriores, habían destruido el templo de Jerusalén cuando Jerusalén fue ahí asaltada por este pueblo de Babilonia. Ahora Esdras regresa y lo primero que hace es reconstruir el templo. Pero cuando regresa Nehemías 13 años después, la tarea principal de Nehemías era construir un muro. Y ya vamos a ver por qué es importante construir un muro. Aquí en Estados Unidos hay muchas casas que no tienen muro. Eso no es tan importante aquí. Pero cuando usted se va a países como Latinoamérica, usted se va a dar cuenta que es importante tener un muro. Cuando usted va a la historia, usted va a saber que era importante para las personas o para cada ciudad tener un muro. Quizás, pues los que nacieron aquí no van a tomar mucha importancia. Un muro, ¿para qué construir un muro? Pero los que nacimos allá, sí sabemos la importancia que tiene un muro. Así que Nehemías iba a construir un muro. Y entonces él se enfoca en esa tarea que Dios puso en su corazón. Entonces, si vamos ahí a Nehemías, versículo 3, dice, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Así que así está la situación de la ciudad. El reporte dijo lo siguiente: los muros están caídos, las puertas de la ciudad han sido quemadas a fuego, y las personas que están ahí están en gran afrenta, pasando gran dificultad. Ese fue el reporte. ¿Cómo sucedió esto? Pues vino un amigo desde Jerusalén y visitó a este rey, a la ciudad de Persia. Y cuando llegó ahí, entonces Nehemías le pregunta, ¿cómo está la situación en Jerusalén? Es lo primero que nosotros preguntamos cuando vienen familiares de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo está la situación allá en Latinoamérica? Así que él recibe la información, y cuando Nehemías se da cuenta cómo estaba la situación ahí en su país, eso le rompió el corazón. Y dice que él hizo algunas cosas. Dice ahí, me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que vemos ahí cuál es el corazón de Nehemías. Y más adelante vamos a ver lo que contenía la oración. Pero lo que me llama la atención en el versículo 6 es la confesión de Nehemías. El versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Lo primero que Nehemías hace es orar. Y cuando él está orando, él dice: confieso los pecados de los hijos de Israel. Interesante ver que él dice que hemos cometido contra ti. Él se está incluyendo en las personas que le habían fallado a Dios. Y dice: yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos que tú le diste a Moisés, tu siervo. Primeramente, Nehemías reconoce que él ha fallado. Pero no solamente él reconoce su pecado,
su equivocación, sino que una de las cosas que más me encanta de Nehemías, ¿sabe qué? Él le pide perdón a Dios por los pecados, no solamente suyos, sino de todo el pueblo. La confesión de Nehemías nos muestra un corazón apasionado por las almas y porque la gente lleve gloria a Dios. Ese era el corazón de Nehemías. A muchos de nosotros el orgullo nos traiciona muchas veces. Y muchas veces escucho decir personas, es que ellos se lo buscaron, déjalos que sufran, déjalos que sufran. Cuando nosotros vemos una persona en sufrimiento decimos, ahí déjalos, ellos se lo buscaron. Nehemías pudo haber dicho eso. Dijo, ellos se lo buscaron, ellos desobedecieron a Dios. Pero el corazón de Nehemías no es ese. Él dice, confieso los pecados de mi pueblo, te pido perdón por ellos, porque no hemos obedecido los mandamientos que Moisés nos dio. Así que él confiesa los pecados del pueblo. Cuando nosotros juzgamos a una persona, nos olvidamos de que nosotros somos pecadores también y que también somos imperfectos, totalmente pues perdonados por Dios, pero seguimos cometiendo faltas que solamente pueden ser cubiertas por la misericordia de Dios. O sea, no hay nada bueno en nosotros y Nehemías lo sabe. Nehemías confiesa los pecados de todos y ese es su corazón. Él dice, oh Señor, hemos pecado. Él dice, no hemos pecado poco, pero en extremo nos hemos corrompido contra ti. Acuérdate de nosotros. Y luego le dice al Señor en una súplica, acuérdate de tus promesas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho, haciendo un paréntesis aquí, cuántas veces nosotros hemos hecho una oración por nuestros pueblos? ¿Cuántas veces nosotros hemos parado y hemos dicho, Señor, te pido perdón por el pueblo hispano? Porque nos hemos corrompido contra ti y muchas de las cosas que ahora estamos sufriendo pues son causa misma del pecado. Es humilde de parte de nosotros cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, perdónanos. Y no solamente por las faltas que nosotros hemos cometido, pero por las faltas que otros han cometido. Eso demuestra misericordia de parte de nosotros. Pero si vamos más adelante en el capítulo 2, el versículo 2, dice que me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, Nehemías era copero del rey. Entonces, en el tiempo antiguo, querer conquistar una ciudad era suficiente con matar al rey. Ahora, para querer conquistar una ciudad, ¿qué hay que hacer? Pues hay que vencer al ejército, después hay que vencer la fuerza aérea, hay que vencer la fuerza no sé qué, y tantas cosas que hay. Pero en ese tiempo, si el rey moría, prácticamente la gente se daba por vencida. Entonces había varias maneras de poder matar al rey. Una de las cuales era poderle dar veneno al rey, envenenar su comida. Entonces, para poder evitar eso, cada rey tenía una persona, el cual se le llamaba el copero. ¿Qué era lo que hacía el copero? Ese trabajo es un trabajo que ustedes van a soñar, porque el copero era el que probaba la comida antes de que el rey la probara. El vinito, venía el copero, lo probaba y decía, está bien, rey, no creo que te vas a morir, ahora sí puedes tomar. Y ese era el trabajo que tenía este hombre, Nehemías. Entonces, pero el copero no solamente tenía que ser bueno con el diente, sino que también el copero tenía que tener una buena apariencia física. El copero era alguien que también tenía que tener toda la confianza del rey. Prácticamente pasaba todo el día con el rey, pues el rey tenía que comer así como comemos nosotros, mucho. Y entonces tenía que tener toda la confianza del rey. Entonces un día el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? Yo nunca te he visto así. Además, era una falta contra el rey que alguien se presentara con esa cara.
Así que el rey lo nota y le dice, ¿qué te pasa? En resumen, con respecto a este trabajo, pues Nehemías tenía el trabajo que muchos soñaban en ese tiempo, me imagino que algunos de ustedes también, pero comía los mejores manjares. Él comía la mejor comida que ustedes se podían imaginar en ese tiempo. Probaba el mejor vino que había en ese tiempo. Él vivía en el mismo palacio que vivía el rey. Él vestía la ropa de marca de ese tiempo, la ropa bonita para presentarse delante del rey. Usaba los mejores perfumes, las mejores sandalias del tiempo y todo eso, más un sinnúmero de privilegios que quizás nosotros no sabemos. Pero ninguno de los privilegios que Nehemías tenía lo detuvo a él para llevar a cabo lo que Dios puso en su corazón. La construcción de los muros de la ciudad, el ayudar a sus hermanos, esto es algo que Dios puso en su corazón, y este fue un hombre que no le importó dejar su comodidad, ni sus placeres, ni los placeres que el palacio le proveía, por ir a ayudar a los que vivían en una ciudad en ruinas. Y dice el capítulo 2, el versículo 5, si me siguen ahí, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un hombre que está dispuesto a dejar todas las cosas que él tiene por ir a ayudar a unas personas que ni siquiera él conoce. Él había salido hace mucho tiempo de su pueblo y ahora, pues prácticamente para el mundo esto es una locura. Dejar todas las cosas, todo el buen trabajo que él tenía, dejar la comodidad que tenía ahí en el palacio, dejar de comer todas las cosas ricas que él tenía para poderse ir a un lugar que estaba en ruinas. Todo porque el corazón de este hombre latía por ayudar a sus hermanos. Así que el rey le preguntó, Dios abriendo las puertas a Nehemías, y el rey le pregunta, ¿y cuánto tiempo vas a estar ausente? Y entonces Nehemías le explicó cuánto tiempo necesitaría, y eso le agradó al rey, y entonces Dios puso favor en Nehemías delante del rey. Nehemías era un hombre inteligente. Nehemías sabía que no podía ir con las manos vacías para poder construir. Si se iba así, pues no iba a hacer prácticamente nada. Pero él fue osado y dijo, bueno, te pido también, rey, que me des cartas para las personas que guardan el bosque, para que yo pueda cortar madera y pueda hacer las puertas de la ciudad. Y no solamente te pido que me des cartas para que cuando yo pase por las demás ciudades que están en el camino, esas personas sepan que esta es una orden del rey y no me pongan ninguna traba y yo pase sin ningún problema. Así que Nehemías era un hombre inteligente. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando Nehemías ve el favor de Dios, él le da la gloria a él. El versículo 8 dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él reconoce que era Dios actuando en medio de la situación. Hermanos, cuando nos disponemos a hacer cosas que alegran el corazón de Dios, vamos a tener el favor de Dios. Él abrirá las puertas. Dispongamos nuestros corazones para hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Y cuando nosotros decidimos en nuestro corazón dar la gloria a Dios con las cosas que nosotros estamos pensando, Él va a abrir las puertas. Ahí había un hombre, William Carey, él fue misionero en la India y él dijo, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Lo repito una vez más, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Algunos de nosotros solo llegamos a la primera parte de esta frase. ¿Esperamos grandes cosas de Dios? Claro que sí, estamos esperando siempre. Pero pocos se atreven a emprender grandes cosas para Dios.
Pocos se atreven a caminar en medio de lo desconocido para emprender grandes cosas para Dios. Soñamos con iglesias que crecen. Soñamos con que muchas personas vengan a esta congregación y que crezcamos y hagamos y nos veamos como la iglesia americana que tiene mucha gente. Soñamos con eso, claro, queremos impactar la ciudad entera. Pero ¿qué acerca de evangelizar a alguien, las personas que tenemos a la par? ¿O qué acerca de impactar mi comunidad abriendo un grupo pequeño? ¿Por qué? Porque hay cosas que nos frenan y pensamos, sí, Dios es grande, Dios puede hacer grandes cosas, pero pocas veces emprendemos grandes cosas para Él. Déjeme decirle que cualquier cosa que usted emprenda para la gloria de Dios, Dios lo va a acompañar. Y usted verá la recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que usted ha hecho en su obra. Emprenda grandes cosas para Dios. El emprender grandes cosas para Dios no es fácil, pero usted va a ver la mano de Dios en las cosas que emprenda cuando usted quiere darle la gloria a su nombre. Así que va a conllevar sacrificio. Es fácil llegar a un lugar donde todo ya está construido. Es fácil llegar a una iglesia que ya está plantada, es fácil llegar a una iglesia que ya está organizada, que ya el sistema se domina solo y que caminan para adelante sin necesidad de mucho esfuerzo. Y eso es lo que le gusta a muchas personas. Yo quiero una iglesia que se mire bonito, que el grupo musical cante de la mejor manera, que las luces salgan, el humo salga, toda la gente llegue, aquel montón de gente. Pero todo el trabajo que hay detrás, cuando vemos el éxito de una iglesia, todo el trabajo que ha habido desde antes, es un proceso que lo han sufrido los líderes. Así que cuando usted llegue a un lugar, no llegue pensando, bueno, ¿qué es lo que yo puedo recibir o de qué manera me puedo sentir más cómodo en este lugar? Sino, ¿qué puedo emprender yo para Dios? De tal manera que Él se lleve la gloria en lo que yo hago. ¿Qué es lo que no hay en este lugar que si yo lo propusiera, Dios se llevaría la gloria? ¿Cuál es el ministerio que nosotros podemos comenzar ahora para que pueda la iglesia mejorar? ¿A dónde podemos abrir un grupo pequeño para poder seguir creciendo? ¿Cómo puedo multiplicar el grupo que yo tengo en mi casa para que más personas puedan ser beneficiadas con el evangelio? Nehemías era un hombre inteligente, era un hombre que emprendía cosas y el Señor estuvo ahí tomándolo de la mano y proveyendo todo lo que él necesitaba. Pero cuando Nehemías viajó y Nehemías comenzó a construir, él tuvo que enfrentarse a la oposición de personas. Dice ahí el versículo 10 del capítulo 2, dice, pero oyéndolo Sanbalat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y ahí vemos la primera oposición. ¿Cómo se llamaba el hombre? Sanbalat. Y dice que él se enojó en gran manera. No solamente nosotros vamos a enfrentar oposición de personas, pero muchas veces oposición emocional. Un día Nehemías se levanta de noche, toma su caballito y dice que hizo un recorrido para ver con sus propios ojos cuál era la situación de la ciudad. Dice que agarró su caballo, se fue caminando por toda la orilla del muro y rápidamente se dio cuenta de lo horrible que estaba la situación. Los muros estaban caídos, tal como se lo habían dicho, las puertas estaban consumidas por fuego. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Pero una vez que Nehemías observa la ciudad, él necesita tener un plan en el cual él iba a incluir el pueblo para que pudieran ayudarle. Y les dijo, tal como Dios obró en el corazón del rey, allá donde yo estaba, Dios nos va a prosperar. El pueblo escuchó con atención las palabras que Nehemías les dijo, y Nehemías les dijo, la gente respondió, levantémonos,
y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para poder construir. Déjeme decirle que Nehemías la iba a pasar mal en esos días. Estaba en una ciudad bastante difícil. Ahora, nosotros podemos pensar que nosotros estamos en un lugar muy bien, ¿verdad? Pues Birmingham es una ciudad muy bonita, tiene muchos árboles, lo tenemos todo. Pero si nos vamos a algunos lugares de Birmingham, hay lugares muy peligrosos. Y no solamente eso, las estadísticas dicen que Birmingham es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Dice que de 100,000 personas, hay 1,500 personas que tienen un problema social. O sea, vino un ladrón y les hizo algo, pasaron por un crimen. 1,500 personas de cada 100,000. Así que cada día, pues, asaltan algunas 1,500 personas. Hace algunos días fuera del gimnasio, pues habían quebrado el vidrio de un carro para poder sacar las cosas que habían adentro. Pero bueno, no es algo tan grave como el de nuestros países, como la situación de nuestros países. Pero lo que sí nosotros estamos seguros de que hay personas que sus vidas están destruidas. Hay personas cuyos muros de su corazón están hechos pedazos. Hay personas cuyos corazones necesitan a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros por esas personas que están allá afuera y que necesitan el Evangelio? ¿Qué vamos a emprender nosotros? ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a usar para poder llegar hasta ellos? Déjeme decirles, si el hablar a otros de Cristo no es algo que viene a sus conversaciones cada vez que usted conoce a alguien nuevo, si esa inquietud de compartir de Cristo no está presente en su vida siempre, déjeme decirle que algo ha pasado con el Evangelio en su vida. Algo ha pasado con el Evangelio en su vida. Quizás no lo ha entendido muy bien, o quizás ni siquiera sabe lo que el Evangelio significa. Porque cuando alguien ha entendido el Evangelio, realmente esa persona tiene una sed por compartirle a las demás personas lo que ha pasado con su vida. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús hizo milagros en las personas y las personas salían corriendo y además cuando Cristo les decía, no le digas a nadie lo que ha pasado, ellos iban y decían, aquel hombre hizo esto conmigo, Jesús lo hizo conmigo. Y lo vemos vez tras vez. Cada vez que había una transformación en la vida de una persona, esta persona salía corriendo y lo decía a todo el pueblo. ¿Qué acerca de nosotros? Cada persona que ha sido redimida de la esclavitud del pecado experimenta esa libertad del pecado anunciándolo a los demás, anunciando la experiencia que ha pasado. El rey David decía, el celo por tu casa me consume. Eso decía el rey David. Algunos de nosotros tenemos pena de decir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tenemos un evangelio muy light en nuestras iglesias. Que creemos que el evangelio es como la Coca-Cola, que ustedes han visto que hay diferentes Coca-Colas, dice, deme una Coca-Cola dietética. Entonces nosotros hemos adoptado evangelios dietéticos. Dame esa parte del evangelio, pero no me pongas a sufrir. No me pongas a emprender nuevas cosas, porque yo no quiero utilizar mi mente para eso. Yo quiero ir el domingo, sentarme en mi iglesia, pasar 20 años ahí para que digan, yo fui fiel a la iglesia esos 20 años. Pero el evangelio no es así. Así que el evangelio requiere que nosotros, así como Nehemías dejó ciertas cosas con tal de llevar la gloria a Dios, también nosotros podamos hacerlo. Ahora, ¿por qué hay cosas que a nosotros nos desaniman? ¿O por qué hubieron cosas que desanimaron a Nehemías? Bueno, número uno, porque pudo haber desánimo por las personas de afuera. Vemos que Sanbalat era una de las personas principales que decía, si una zorra se para ahí en ese muro, decía, ese muro se va a caer, ja, 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 ja.
Así se reía. Y después ellos decían, te estás rebelando contra el rey, lo que tú quieres hacer es pues hacer tu propio reinado, por eso estás poniendo muros en la ciudad. Y así, personas de afuera desanimando todo el tiempo a Nehemías. ¿De qué forma nos desaniman las personas que están allá afuera a nosotros? De muchas formas. Pensamos, ¿y qué me va a decir la persona si yo le comparto de Cristo? Me va a rechazar. O se van a reír de mí, aquellos amigos que no son cristianos, por eso yo no hago cosas públicas así. Entonces pasamos pensando en cosas que la gente puede decir de nosotros o cómo nos puede afectar la gente de afuera. Pero también, déjeme decirle que hay oposición adentro de la iglesia. Usted quiere emprender algo para Dios, algo grande, van a haber personas que le van a decir, ¿y por qué lo vas a hacer? Eso no va a funcionar. Y así, entonces decimos, sí, esta persona me dijo que no va a funcionar. Entonces no emprendo nada. Antes de venir a estudiar al seminario, la gente me decía, ¿y cómo pasaste 6 años de tu vida estudiando una carrera para ahora tirarla a la basura? La verdad es que si estuviera allá, estuviera ganando dinero, pero no tendría el gozo que tengo ahora de estar trabajando con las almas. Así que hay oposición de parte de afuera, también hay oposición de la gente de adentro. Y cuando Nehemías estaba construyendo pasó una situación. Déjeme contarle qué fue lo que pasó. Pues como la gente estaba tan enfocada en hacer el muro, que ellos no estaban yendo, no podían trabajar en otra cosa para su propio sustento. Pero los que tenían sus ahorritos dijeron, bueno, ni modo, vamos a dedicar este tiempo al muro y después vamos a ver cómo los arreglamos. Entonces se les acabó el dinero y dice que cuando se acabó el dinero, ellos querían seguir trabajando en el muro, así que lo que hicieron fue vender algunas cosas, empeñar algunas cosas que ellos tenían, las cosas de valor. Y adivinen a quién se las empeñaron. A las mismas personas, a los mismos judíos, a los mismos hermanos. ¿Cuánto me das por esta cadenita que tengo? Me imagino que dijeron. Y después los mismos judíos dijeron, bueno, te doy tanto y ya con eso puedes seguir trabajando en el muro. Y entonces se hizo tan popular esto que hasta algunas familias dieron a sus propios hijos en servidumbre de otros hermanos judíos para que poder recibir alimentación. Estaba tan grave la situación, así que el pueblo un día se quejaron y Nehemías se enojó tanto y dijo, esto no puede estar sucediendo, que los mismos hermanos judíos se estén oponiendo a la construcción del muro de Jerusalén. Así que eso puede ser una causa de desánimo, el mismo sistema de adentro. Pero también en el capítulo 4, en el versículo 10, vemos que la gente se estaba debilitando. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos reedificar el muro. No solamente lo que causa oposición puede ser personas, pero también la falta de fuerzas. A veces nos faltan las fuerzas, hemos hecho tantas cosas que estamos cansados, sentimos que nadie nos ayuda. Y dice que ahí en ese versículo prácticamente lo que dice es que sus piernas estaban tambaleando de tanto trabajo que estaban haciendo. Pero no solamente la falta de fuerzas, también el temor. El temor es una de las cosas que más detiene a las personas, y no sé si ustedes están de acuerdo. Pero el emprender nuevas cosas conlleva riesgo. Y entonces cuando hay riesgo, nosotros no queremos entrar ahí donde hay riesgo, ¿verdad? Por eso a veces nos cuesta invertir, porque no sabemos si el negocio va a funcionar. Entonces, el temor muchas veces nos desanima. Pero una de las cosas que pasó cuando Nehemías estaba construyendo, él no se dejó llevar o no se dejó parar por el temor. Quiero que leamos el versículo 17, dice, del capítulo 4, los acarreadores y los que cargaban todos los edificadores, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Dice que ellos no se dejaron vencer por el temor. Imagínense ahí ellos echando la mezcla y en vez de usar
la paleta que usan para regar la mezcla, ellos usaban la espadita por si acaso, ¿verdad? Venía alguien. Entonces, no se dejaron vencer por el temor. Pero déjeme decirle, una de las cosas, cómo nosotros podemos vencer la oposición, cómo nosotros podemos vencer esas cosas que nos detienen, lo primero que tenemos que hacer fue lo que hizo Nehemías. Nehemías oró a Dios. Cuando Nehemías escuchó la situación, lo que él hizo, ¿qué? Se postró delante de Dios, oró, ayunó y le dijo, Señor, dame gracia delante del rey para que yo pueda emprender esto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo mismo que hizo Nehemías. Señor, yo tengo este proyecto, yo te quiero dar gloria. Quiero abrir un grupo pequeño en mi casa, yo quiero que tú traigas gente. Ayúdame, Señor. Y oró a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que cuando yo voy a jugar soccer, a mí no me gusta ir si yo no voy con el objetivo de predicar? Así que mientras voy en el auto le digo, Señor, por favor, provéeme, aunque sea una alma a quien yo pueda predicarle de Cristo. Y es bien difícil porque cuando uno va a jugar soccer, uno va a jugar soccer. Uno no quiere estar hablando de cosas religiosas. Pero el Señor es fiel. Y cada vez que están cansados ahí, que ya no pueden correr, se salen y descansan. Entonces yo me salgo y tengo un tiempo para hablar con algunas personas. Y debemos constantemente estar pidiendo a Dios. Y lo segundo que Nehemías hizo fue que él confió en la providencia de Dios. No se limite porque usted diga que no tiene recursos. Cuando usted va a emprender algo para Dios, el Señor se va a encargar de que usted tenga todo lo necesario para que usted lleve a cabo la obra que Él le ha encomendado. Así que hay personas que se han ido sin ni un 5 para otros países y ¿saben qué ha pasado? El Señor ha sido tan fiel que ellos han tenido hasta de sobra para poder proveer para otras personas. No nos limitemos. Necesitamos vencer la oposición en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Muchas veces pasan personas 20 años sentados en el mismo asiento sin hacer nada por el temor a emprender nuevas cosas, olvidando de que el Señor es el que da el respaldo cuando nosotros intentamos nuevas cosas para Él. El temor es una de las cosas que más nos detiene a hacer cosas nuevas para Dios. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Pidámosle a Dios en oración. No solamente pidamos a Dios, pero empecemos algo. Empecemos algo. Pues muchos de ustedes han tenido valor para empezar una familia. ¿Sabían lo que iba a suceder? No sabían. ¿Sabían que iba a ser difícil? Claro que sí. Bueno, algunos no sabían. Pero ahí van, han emprendido cosas nuevas. ¿Por qué no emprendemos algo para Dios? Empecemos algo. ¿Sabe que había alguien que estaba acostumbrado a dar conferencias misioneras y muy famoso predicador, y dice que él daba conferencias cada año? Aquí en Estados Unidos, casi ahí por diciembre, hay conferencias por todos lados, conferencias misioneras. Así que un día yo fui por primera vez a una conferencia misionera. Todo estaba en inglés. Casi no entendía nada, pero alguien me traducía. Y una de las cosas que me impactó de este hombre que estaba predicando fue lo siguiente. Este hombre sabía que las personas luchan con el temor cuando ellos quieren ir al campo misionero. Así que viendo que las mismas personas que habían ido 5 años antes a las mismas conferencias estaban ahí otra vez, que nadie había salido al campo casi por el temor que tenían, ¿sabe qué dijo este predicador? Ustedes ya no necesitan ninguna conferencia misionera. Ahorita mismo agarren un mapa, pongan su dedo en el mapa y miren dónde hay necesidad del evangelio y piérdanse de aquí todos. Prácticamente eso fue lo que dijo. Lo que ustedes necesitan es acción. Ya déjense de tanta teoría y vayan y hagan lo que el Señor ha dicho que hagan. ¡Wow! A todos nos dio así. Una cachetada por los dos lados, pero es cierto. El temor no nos deja emprender cosas para Dios. Así que, ¿cómo vamos a luchar nosotros? Hagámoslo de esta misma manera. Oremos al Señor. No solamente esperemos que personas nos den ideas, seamos nosotros los que tomemos la iniciativa y digamos, yo quiero emprender este proyecto. Yo sé que suena algo loco,
pero el Señor lo puso en mi corazón. ¿Hay alguien que me ayude? Seguramente si el Señor lo puso en su corazón, pues habrán otros locos ahí que el Señor le va a poner ahí a la par para que puedan ayudarle. Así que yo quiero animarlo a usted. Hay cosas que a veces parece que no van a funcionar, pero el Señor las pone en su corazón. Por ejemplo, hace algunos días alguien me dijo, ¿por qué no haces una entrega de mochilas ahí en la iglesia? Entonces yo dije, ay, es que mochilas, es que nadie va a venir. Pero ahorita ya pues tenemos más o menos algunas 15 personas, 15 familias que han dicho que van a venir a recoger la mochila y ahí les vamos a predicar el evangelio. Entonces damos gracias a Dios por esas personas que creen que Dios puede obrar, que creen que en medio de una actividad que Dios puso en su corazón, pues Dios puede manifestarse. Así que cualquier cosa que el Señor haya puesto en tu vida, cualquier talento, cualquier don, Él lo quiere utilizar para su gloria. Así que piensa en las cosas que Dios puede hacer a través de lo que tú eres bueno para hacer. Oremos. Señor, te agradecemos por Nehemías, por la inspiración que es para nosotros, Señor. Lo interesante de esta historia es que en el capítulo 6 dice, y en 52 días el muro de Jerusalén fue terminado. Señor, eres el Dios que provee todo. Eres el Dios que decidió usarnos a nosotros. Ahora queremos que nos use grandemente en esta iglesia, Señor. Padre, así como Nehemías, que Nehemías dijo, yo confieso el pecado mío y de mi pueblo. Que hayan personas aquí, esas personas que han identificado que hay algo que les está estorbando en su vida. Dales el valor como Nehemías de decir, me despojo de esto que está afectando mi vida. Que podamos ver una congregación que tiene un avivamiento que nosotros lo podamos ver en la manera de que ellos se despojan, en la manera en que nosotros nos despojamos del pecado, que podamos ver vidas cambiadas, Señor. Señor, y cuando nuestras vidas hayan cambiado, que no nos quedemos ahí, que comencemos a emprender cosas para tu gloria, que los corazones de personas puedan ser reconstruidos allá afuera, porque nosotros nos dejamos usar por ti. Oramos, Señor, oramos por personas impactadas ahí en los grupos pequeños, en nuestras comunidades. Oramos por nuevos grupos que se levanten, nuevos líderes, Señor, que te honren y te den el honor a ti, Señor. Muchas gracias por esta palabra y por la manera en que nos anima, Señor, a seguir en tu obra, recordando siempre de que tú eres el proveedor y que cuando nosotros emprendemos cosas, lo emprendemos para que tú te lleves la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.